Atención, la información es urgente, empezamos distinto el diario de la tarde. En 4 minutos exactamente hay cadena nacional, la dispuso el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Atención, la cadena nacional es grabada. Se grabó hace algunos minutos, grabó el mensaje el presidente de la Nación. El contenido va a tener que ver el marco de lo que mañana será conocer todo el contexto del veredicto contra Cristina Kirchner y otros empresarios involucrados. La cadena se grabó hace aproximadamente una media hora, un mensaje del presidente de la Nación, y que evidentemente se da en el marco de que se conociera, se filtrara un grupo de Telegram compuesto por jueces y políticos, empresarios, donde también está involucrado un asesor del presidente de la Nación. Por eso la presión que dirigentes del kirchnerismo ejercieron desde temprano, entre ellos el propio Leopoldo Moró, que pidió que el presidente se expida en cadena nacional, dijo Leopoldo Moró, sobre este tema. Y todo se da en el marco de una filtración de un grupo de Telegram donde está toda la conversación completa de jueces nacionales, dirigentes políticos y también empresarios, en la cual la intención era ocultar a los medios y al público en general una reunión que mantuvieron invitación de un grupo de medios, como es el Grupo Clarín, en la zona del Lago Escondido, en una casa que pertenece al empresario Joy Lewis, a mediados del mes de octubre. Y a partir de allí toda la saga es extensa, la conversación es una filtración. Primero, todavía no causa judicial sobre este tema, si deberá haber por una filtración de estos chats, y además estamos hablando de altas personalidades del ámbito político, judicial y empresarial de la República Argentina. Lo que hay que tener en cuenta es, en un minuto es lo que está previsto, esto es lo que confirman desde Presidencia de la Nación, que 15:05 comienza la cadena nacional, cadena que confirmaban ya está grabada por parte del presidente de la Nación, en un contenido que mucho tiene que ver con esto que estamos señalando. Contexto político que para el kirchnerismo y para el Frente de Todos en particular, mañana es un día clave. Mañana es un día clave porque mañana se conoce el veredicto del tribunal en la causa en la cual también involucra a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en lo que se denomina la causa de vialidad nacional, tramo obras en la provincia de Santa Cruz, donde está acusada de asociación ilícita, de administración fraudulenta, y se pide su inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida, es lo que piden los fiscales Luciani en su dato. Bueno, atención con esto, porque esto se ha decidido en último momento. Ya son las 3:05 de la tarde. Poneme la placa, por favor, a pantalla partida, Victoria, porque esta es la señal que envía Presidencia una vez que emita. Esta placa es la transmisión oficial en la cual, una vez que Presidencia decida, emite el mensaje grabado por parte del presidente de la Nación. Ya estamos en horario, 15:05, la cadena nacional que ya se ha grabado. Por lo pronto, el dato a tener en cuenta es que todo se da en un contexto político donde mañana tenés sectores en pugna del kirchnerismo, que por un lado algunos quieren marchar en apoyo a Cristina Kirchner, es Luis Delía el que sale fuerte y dice nosotros vamos a marchar, el resto que haga lo que quiera. Andrés El Cuervo Larroque, ministro de Desarrollo de la provincia, voz representante y relevante de la Cámpora, que está también señalando, él dice nosotros estamos en movilización permanente, pero desactivaron una movilización masiva a la espera de lo que haya que leer del fallo. Cristina Kirchner, que en las últimas horas retuiteó una entrevista que dio el fin de semana al diario Folha de Sao Paulo, donde, entre otras cosas, dice que ella
ya tienen su condena. Cristina Kirchner está convencida que el tribunal ya tiene la condena para ella y que, por lo tanto, está pasando lo mismo que en su momento con Lula da Silva, lo cuenta en esta entrevista, en el lawfare, dice, político-judicial, donde se busca criminalizar a la política. Ponle por favor la placa nuevamente, porque en 1 minuto 44 segundos comienza la cadena nacional con 3 minutos de demora, cadena que va a tener alto impacto político, también por la filtración de chats que involucra a jueces federales, a empresarios, a ministros de la Ciudad de Buenos Aires, a empresarios, y también hay un funcionario muy cercano a Alberto Fernández que también está mencionado en esos chats, y la presión, entre otros, de Leopoldo Moró, el diputado nacional del Frente de Todos, que dice: el presidente tiene que hablar de este tema, no puede dejar pasar este escándalo y tiene que hacerlo por cadena nacional. Así que estamos a 1 minuto de escuchar al presidente de la Nación. Sus últimas cadenas habían sido específicamente por temas de pandemia, temas de COVID, tema que tenía la última cadena. Alberto Fernández tuvo que ver con el atentado a Cristina Kirchner, donde dio esa misma madrugada los detalles de cómo había sido el episodio y todo lo que generaba en conmoción nacional. Cadena que, te reiteramos, ha sido ya grabada en el despacho del presidente de la Nación, y que se da en todo este marco que te estoy contando, muy enrarecido el clima político, muy delicada la filtración de los chats que involucran a jueces federales, empresarios y funcionarios del PRO, pero también involucrado un asesor muy allegado al presidente de la Nación, y el contexto de en 24 horas se conoce sentencia de Cristina Kirchner. Entramos en cadena nacional. Por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7, Televisión Pública Argentina, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Querido pueblo argentino, desde el inicio de mi gestión he advertido sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica. Pusimos fin a los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por los pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno. Todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado. Argentina necesita, de una vez y para siempre, de funcionarios honestos, de jueces probos y de empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros. Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, exfuncionarios públicos y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia en un avión privado. Fueron hasta Lago Escondido. Allí habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joel Lewis, un empresario británico, poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia. Parece evidente que el viaje existió, y todo parece indicar que, sabiendo lo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de la Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido.
Por vez primera, queda expuesta ante nosotros con enorme contundencia el modo que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales, procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan. Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, exfuncionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afectan gravemente el buen funcionamiento del Estado y en particular de la Administración de Justicia. No dejo de advertir que lo que ha trascendido es aparentemente el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quién financió el traslado y hospedaje de los viajantes. Ese hecho se habría verificado con antelación al momento que los integrantes del grupo Operación Página 12 se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes. He sido contundente. He decidido dar este mensaje desde la Casa Rosada porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en este singular viaje al Lago Escondido. Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia por la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuentas por sus conductas. Convencido de que debemos decir nunca más a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, he resuelto instruir al ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal a fin de solicitar que se investigue penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión y en especial los relacionados a su financiamiento. También he instruido al representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales. He solicitado al bloque de legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito que están involucrados y, de corresponder, presenten el juicio político que corresponda. Una vez más, solicito al Congreso de la Nación que avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo del Procurador General de la Nación. Muchas gracias. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA Radio Nacional y LS82 Canal 7, Televisión Pública Argentina, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, y el servicio internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas. Finalizó la cadena nacional por parte del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Se refirió justamente al viaje allí a la zona del Lago Escondido. El mensaje duró poco más de 7 minutos. Un mensaje grabado allí donde ves, eso es el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. En ese mensaje, el presidente apuntó a los sótanos de la democracia. Dijo que el viaje existió, que hay sobradas pruebas de que el viaje existió. Viaje en el que participaron 4 jueces federales, entre ellos el doctor Julián Ercolini, el doctor Pablo Yadarola, el doctor Pablo Caicials, el doctor Carlos Maíquez
También participó el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D'Alessandro, de la ciudad de Buenos Aires. También hay otras 2 personas involucradas que tienen que ver con un asesor en comunicación en campañas digitales y un ex miembro de la Agencia Federal de Inteligencia. Sobre este viaje el presidente dijo que ha quedado al descubierto el deterioro de la calidad institucional de la Argentina, que hay un perverso juego de cohecho. Cohecho significa de coima, de recibir dádivas, porque se está refiriendo a que ese viaje que hicieron estos 4 jueces federales, el funcionario de la ciudad de Buenos Aires, empresarios del grupo de medios Clarín y otros 2 asesores ex AFI y de comunicación, fue un viaje pagado por una empresa privada de medios y que por lo tanto la apertura de ese Telegram, cuando el presidente habla de plataformas digitales se refiere, es un chat de Telegram. Es Telegram, el lugar donde se hizo el intercambio de comunicación entre todos estos integrantes. El presidente en esto, que me parece importante señalarlo, dice: se filtraron bajo una intromisión en plataforma de mensajes, pero eso no es obstáculo para investigar. Porque acá empieza la discusión sobre, está claro que es una grave filtración, pero en esa filtración, como ha ocurrido con otras, en función de eso se debe abrir un proceso de investigación. ¿Qué instruyó Alberto Fernández? Instruyó al ministro de Seguridad y Justicia, en realidad el ministro de Justicia, Martín Soria, a pedirle al Ministerio Público Fiscal, que es al doctor Eduardo Casal, es el jefe de los fiscales interino, que empiece formalmente una investigación penal sobre los episodios ocurridos en Lago Escondido, en la casa del empresario británico Joel Lewis. Le pide a los diputados nacionales del Frente de Todos que en el Consejo de la Magistratura inicien ante la Comisión de Disciplina un proceso sobre los 4 magistrados nacionales que participaron en esta reunión, ante la Comisión de Disciplina. Y le pide al bloque de todos de la ciudad de Buenos Aires que pida explicaciones y que de alguna manera se comience el inicio de un juicio político contra el ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad, Marcelo D'Alessandro, que es el funcionario de la ciudad que participó. Son más de 50 audios. Pensalo en estos términos, no es WhatsApp, es Telegram. Y es la misma modalidad de comunicación que vos podés tener en un grupo con varias personas. Grupo que se llamó Operación Página 12, que ahí el presidente lo pone entre comillas, porque en realidad el grupo se crea para, esto es lo que por lo menos aparece en el intercambio de diálogos entre los funcionarios, empresarios y jueces, es para evitar que se siga filtrando la información que oportunamente Página 12 publicó sobre este encuentro 13 de octubre, mediados de octubre de este año. Este es de los escándalos políticos más fuertes de los últimos tiempos, que se está dando en un contexto de menos de 24 horas de conocerse el veredicto en la causa que tiene involucrada a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. No crean en las causalidades en la Argentina, no crean en las casualidades en la Argentina, sino en las causalidades. No en casualidades, sí en causalidades, porque este chat es del 13 de octubre, se filtra este fin de semana, y todo se da en un contexto donde el clima político está enrarecido, porque mañana va a ser un día donde tal vez tengamos al segundo vicepresidente de la Nación con una condena. Y digo tal vez porque no sé cuál va a ser el veredicto. Más allá de que haya colegas que digan que va a ser condenada o dirigentes opositores que digan que va a ser condenada, yo no tengo todavía el resultado de la justicia. Ahora, si la que está convencida de que va a ser condenada y que ya está firmada la condena es la propia vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que más temprano, y ahora en un ratito vamos a poner el chat de la vicepresidenta, el Twitter de la vicepresidenta de la Nación, posteaba una entrevista que dio en los últimos días en el Instituto Patria, allí en las oficinas que tiene a 2 cuadras
de su despacho del Senado al diario Folha de Sao Paulo, donde allí también plantea que es parte víctima del lawfare, de un entramado político judicial para condenarla, igual que le pasó a Lula da Silva. Para Lula da Silva, recordá después, fue sobreseído, estuvo más de 2 años detenido por una causa que finalmente la justicia determinó que era inocente. Ahora, presidente electo de Brasil, asume el 1 de enero del año próximo. La causa es, formalmente se van a empezar a instruir, que esto es lo que hay que entender en 3 planos. El primero, el presidente instruye al ministro de Justicia, Martín Soria, a que le pida al jefe de los fiscales de la Nación, que es Eduardo Casal, que inicie una investigación penal sobre lo ocurrido en ese viaje al Lago Escondido a mediados de octubre. Le pide al Consejo de la Magistratura que inicie en el Tribunal de Disciplina una investigación sobre el rol de los 4 jueces que dentro de ese chat, la información es que viajaron al sur invitados por una empresa privada de medios, que es el Grupo Clarín, y que participaron junto a un funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, que es Marcelo D'Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia, del cual el presidente pide que el bloque del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires pida explicaciones al ministro, una interpelación en la legislatura, y que si se lo considera, le inicien un juicio político o pidan el inicio de un juicio político para el ministro de Seguridad. Y acá te digo que el ventilador se prendió para todos lados. ¿Qué va a pasar en el Consejo de la Magistratura? ¿Van a iniciar la investigación sobre los 4 jueces federales? ¿Qué va a pasar con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, donde el presidente de la Nación está pidiendo que se investigue a su ministro de Justicia y que en tal caso se inicie un juicio de proceso de destitución política contra el ministro de Justicia de la ciudad? ¿Qué va a pasar en el ámbito político después de conocerse esta filtración? Porque también, y acá el presidente omite la intervención, no es que participara, pero un asesor del presidente dentro de los chats mencionados es señalado como el puente para que en un medio de comunicación no sea mencionado el tema, que sea el puente, el operador político, para que no sea mencionado el tema en un medio de comunicación colega. Es un escándalo político que involucra a medios de comunicación, a la justicia y a lo más alto del poder político y judicial. Ayer, aquí en A24 y América, Rolando Graña presentaba parte de los audios de las filtraciones de esos chats de Telegram que mantenían 4 jueces federales, el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, empresarios de grupos de medios y 2 asesores en comunicación. Sí, puede ser lo de Paz, que pueda ser una vocera, pero hay que organizar bien el discurso, es decir, quiénes estaban, cómo se organizó, cómo se gestó, cómo conseguimos viajar en un avión privado, etcétera, etcétera. Entonces, un poco tendríamos que eso dejarlo bien clarito antes de largar la noticia. Bueno, esto es la parte de lo que se escuchó de los diálogos del doctor Julián Ercolini. El doctor Julián Ercolini tiene, entre otras cosas, la causa que también se investiga en lo que tiene que ver con las responsabilidades. Una es la jueza Capuchetti, que es en el atentado, pero el doctor Ercolini también tiene, entre otras causas, la que tiene que ver con la derivación de información de responsables en el atentado a la vicepresidenta de la Nación. Hay otro de los audios, son más de 50, los que es un intercambio entre distintos representantes del juzgado. Este es otro fragmento de esa filtración de comunicaciones. Buenas, ¿cómo están? Gracias, Leo. A mí se me ocurre que lo que tiene que decir es todo como sucedió. Lo único que evitaría es decir que nos llevaron en helicóptero al centro de esquí. Eso lo que podría decir que nos llevaron, no sé, camioneta o fuimos a comer un asado allá arriba.
pero no en helicóptero. Y después, bueno, que hicimos cabalgata, que hicimos un picnic en la tarde, que comimos allá arriba los choripanes, que jugamos a las cartas, que jugamos al pádel 2 veces. ¿Qué les parece? Pero después que sea todo más o menos como lo hicimos. Bueno, y esto, por supuesto, que esto es parte de un fragmento donde están también el juez Yadarola. Estamos hablando del Pablo Yadarola, juez penal en lo económico número 2, el doctor Pablo Caicials en lo contencioso administrativo, el doctor Carlos Maíquez de la Sala 2 de Casación Penal, y en el intercambio de diálogos también el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro. Algo que dijo el presidente de la Nación que va a ser motivo de discusión también, entre otras cosas, el presidente dice se ventilaron unas comunicaciones por una intromisión en plataforma de mensajes, dice, por plataforma de mensajes se refiere a Telegram, dice, pero eso no es obstáculo para iniciar todo un proceso de investigación. Esto es lo que plantea el presidente, que el presidente, si algo sabe, es de materia penal, de materia de derecho. Los involucrados también pueden reclamar por una filtración y cuando el presidente habla de los sótanos de la democracia, se está refiriendo a los servicios de inteligencia, los famosos que quedaron sueltos, o de información que se está obteniendo de teléfonos y que evidentemente eso es una clara fragancia y un delito. Tener información que no esté judicializada. No se puede sacar información de un teléfono que no esté pedido por un juez federal, específicamente la información que esté dentro del teléfono. Es una situación sumamente delicada la que se viene viviendo en estos momentos, así que atención con esto porque es grave lo que ha ocurrido con esta filtración y que, entre otras cosas, va a tener 3 aspectos. Digo, esto es un ventilador que se prendió y se prendió para distintos lados. Se prendió por un lado el presidente instruyendo al ministro de Justicia Martín Soria a que el jefe de los fiscales, Eduardo Casal, empiece una investigación penal sobre el viaje. Se prendió el ventilador, vamos a ver cómo responde también el jefe de los fiscales interino, Eduardo Casal, que recordemos, el jefe de los fiscales o el procurador general de la Nación tiene que ser elegido por el Senado. El que propuso para esta nueva etapa es el doctor Daniel Rafecas, lo propuso el presidente. Como no llegan a un acuerdo en el Senado, sigue estando Eduardo Casal. Por esto te quiero contar, no para marearte, sino para contarte cómo hoy la política argentina y la democracia está tan dañada que las instituciones no pueden funcionar normalmente. Por un lado, el ministro Soria, con el jefe de los fiscales interinos, Eduardo Casal, el presidente instruye, se inicie una investigación. Por otro lado, el Consejo de la Magistratura, vos nos escuchaste hablar muchas veces del Consejo de la Magistratura, y siempre te decimos que con cosas que te están pasando en la diaria, que no te alcanza para fin de mes, que el laburo está complicado y demás, son temas que pasan a 5.000 kilómetros. Pero en momentos como hoy, ese organismo es importantísimo, porque es el organismo que designa, controla y remueve jueces. El presidente pide al Consejo de la Magistratura que inicie en el Tribunal Disciplinario una investigación sobre los 4 jueces federales que te mencioné que participaron de este encuentro en el sur del país. Y la otra instrucción que hace el presidente es para el jefe del bloque del Frente de Todos para participar en esta reunión, que es pedir un juicio político contra el ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Seguridad y Justicia, D'Alessandro. Y acá políticamente tendremos que ver las primeras repercusiones que hay sobre este tema, porque la verdad que acá hay que ver qué postura toma el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, sobre esto que, insistimos, fue en cadena nacional, 7 minutos de cadena nacional. Ahora vamos a repetirte un fragmento de lo que ha dicho el presidente de la Nación, pero habló de los sótanos de la democracia, de
un episodio de cohecho. Cohecho significa de recibir dádivas. Y a esto se refiere a que jueces federales, un funcionario de la ciudad, viajaron gratis pagados por empresarios de un grupo de medios de comunicación de la Argentina para reunirse en el sur. ¿Para reunirse a qué? Bueno, eso es lo que no se ventila en las comunicaciones, porque las comunicaciones de lo que tratan es de cómo, ante la información que tenía el diario Página 12, se buscaría, y lo digo todo en potencial porque eso es a determinar y es investigación que tendrá que definir la justicia, buscar ocultar ese encuentro o que no queden rastros de ese encuentro en el sur del país, en un lugar sugestivo, que es la casa del magnate Joe Lewis, un empresario británico, muy cuestionado por la compra que ha hecho en el sur de tierras que inclusive han bloqueado caminos y el acceso al agua de distintas comunidades, y que se lo torna parte responsable de algunos conflictos que se están generando en el sur del país. Esto por un lado. Y por el otro, ¿cómo va a reaccionar el jefe de gobierno porteño? ¿Cómo va a reaccionar también el resto de los integrantes del Consejo de la Magistratura, los que están en la oposición, los que están en el oficialismo, los propios jueces y abogados que integran este organismo que tiene que controlar, elegir y remover jueces, depende de su desempeño? ¿Y qué va a pasar en el propio Poder Judicial? Porque es investigar a la justicia, es la justicia que investiga a la justicia. Es la justicia que investiga el accionar que determinará si es un hecho lícito o ilícito, el de 4 jueces federales. El presidente que sale en cadena nacional, yo lo decía más temprano, sale en una presión también. Es un mensaje que grabó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, pero había salido Leopoldo Morón más temprano a decir que el presidente se tenía que expedir sobre este tema y que tenía que hacerlo en cadena nacional. Y estaba claro que ya desde ayer, en distintas publicaciones que se habían hecho y filtraciones en redes y demás, ya se había generado todo el contexto para que hoy el presidente algo tenía que salir a decir. Bueno, hizo 3 instrucciones. Y todo, tan enrarecido está el clima político en la Argentina, que todo esto se da a menos de 24 horas de conocer un veredicto que involucra a la vicepresidenta de la Nación. Repasamos parte de estos 7 minutos de la cadena nacional, así se manifestaba el presidente Alberto Fernández. Argentina necesita, de una vez y para siempre, de funcionarios honestos, de jueces probos y de empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros. Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, exfuncionarios públicos y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia en un avión privado. Fueron hasta Lago Escondido. Allí habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico, poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia. Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo lo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de la Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido. Bueno, allí el presidente parte de los 7 minutos de esta cadena nacional, donde hizo 3 instrucciones puramente políticas y judiciales. Martín Angulo es nuestro compañero que está acreditado allí en los tribunales. Martín, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Mariana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bueno, alto impacto político esta cadena nacional del presidente, después de presiones que se han gestado desde temprano. ¿Qué es lo concreto? ¿Cómo se está viviendo en los tribunales esto, Martín?
Mirá, en rigor lo de la cadena del presidente es muy reciente, pero sin duda es de alto impacto político. Yo te diría que hoy en los tribunales, sin duda, que la filtración de estos chats generó muchísima conmoción por el impacto que pueden llegar a tener y principalmente por las cosas que dejan entrever quienes están involucrados en esos chats, más allá de que esto forma parte del hackeo, es lo que creemos todos, de lo que fue la denuncia del hackeo del celular del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, pero sin duda que tiene muchísimo impacto, tiene más impacto sobre todo algo que se comentó hoy mucho en tribunales, que se conozcan 2 días antes de que se dé el veredicto en el juicio oral a Cristina Kirchner por la obra pública y además ahora, digamos, muchas preguntas alrededor de esto. ¿Habrá una investigación judicial? Seguramente que sí. El Consejo de la Magistratura de la Nación, que es el órgano que investiga la conducta de los jueces nacionales y federales, si va a intervenir en el caso. Un Consejo de la Magistratura que además hoy no está conformado por toda la polémica que se dio alrededor de la designación o no de sus integrantes. También la incógnita de qué hará la Corte Suprema de Justicia de la Nación, claro, y también el resto de los organismos involucrados. Sí. Acá también está en primer lugar el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, con su ministro de Seguridad de la Nación. Está el procurador Eduardo Casal, porque en uno de los chats el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Maíquez, dice que ya habló con la fiscal federal de Bariloche y que estaba todo arreglado o para que la causa la cierren o para que la causa la mande a Comodoro Pi. Claramente hay mucho impacto y muchas preguntas a futuro de qué repercusión puede tener. Es que, Martín, se prendió el ventilador para todos lados. Y acá es donde, cuando decimos de alto impacto político, se prendió el ventilador para todos lados. Para el Poder Judicial, para el Poder Político, para el sector empresario, pero está claro que lo más afectado acá primero es el Poder Político y el Poder Judicial. Porque ahora este proceso, que vos haces un apartado interesante, y yo lo decía más temprano, cuando el presidente instruye al ministro de Justicia, Martín Soria, a pedirle al jefe de los fiscales, Eduardo Casal, que empiece un proceso de investigación, hay que remontarse a en qué posición hoy está Eduardo Casal como fiscal, jefe de los fiscales interino, donde este gobierno en realidad está promoviendo que fuera el juez Daniel Rafecas el jefe de los fiscales. Por eso hay que entender los distintos actores políticos que están interviniendo acá. Obvio. Y ahora también el presidente, Mariana, le da una altura política que hasta hace un rato no tenía, porque de lo que estuve repasando, y vos me corregirás que estás más al tanto, no hubo figuras de la política que se hayan expresado públicamente sobre este tema. Entonces el presidente lo pone en un primer nivel y ahora para el resto de la política va a ser muy difícil no salir a hablar o no fijar posición sobre esto. Chat que además dejan a las claras que los jueces, los fiscales y los funcionarios que intervienen en esas conversaciones hablan de antedatar facturas para dejar en claro que no fueron invitados a ese viaje y que fue una decisión de ellos y que se la pagaron ellos. Y además todo lo vinculado a la parte, digamos, también política y judicial de hablar con una fiscal que ya estaba todo arreglado y después un montón de cosas que podemos decir que son más de color, pero que no dejan de ser graves para funcionarios públicos que hablan de que van a cerrar la Policía de Seguridad Portuaria, de que con el jefe de la PCA ya se van a encontrar en algún momento en alguna causa, lo que hablan de mandarse mensajes entre distintas personas. Bueno, claramente por fuera de lo que puede ocurrir judicialmente, acá el tema es simplemente político y de conducta de personas que no deberían tenerlo. Y ahí, Martín, el otro tema, que no es menor, y hay que leerlo también en el clima enrarecido en la política argentina desde el atentado a Cristina Kirchner el 1 de septiembre para acá. Porque fue toda una sucesión de episodios. El más grave, el atentado contra la vida de la vicepresidenta, el proceso de investigación cuestionado por la propia vicepresidenta, donde busca que la jueza Capuchetti
ponga la lupa también sobre Gerardo Milman, un dirigente del PRO, que fue secretario de Seguridad de Patricia Bullrich en el gobierno de Macri, y posteriormente la última etapa de la lectura de los alegatos en la causa de vialidad, mañana, con un día de tensión extrema por conocerse lo que es el veredicto que la tiene involucrada la propia vicepresidenta. Y aparecen estos chats este fin de semana que datan de mediados de octubre. Hay un clima enrarecido en la política para hacer fin de año. Cuando decimos diciembre, siempre viene complicado. En los últimos años se había desactivado porque pandemia mediante, control de vacunas, gente más encerrada y demás, todo parecía estar contenido. Otros años era el clima social de falta de trabajo, situación económica difícil, sin asistencia del Estado. Como eso está, ahora diciembre empezó difícil, pero con el clima enrarecido de la política, ya no de la situación social en las calles en sí, sino dentro de la política. Habló el presidente de los sótanos de la democracia, de un episodio de cohecho, se refiere a lo ocurrido en Lago Escondido. Y te sumo, si querés, también un poco para contextuar políticamente, que esto seguramente lo está mirando el oficialismo. ¿Quiénes son los protagonistas de este viaje? Por lo menos entre los fiscales, los funcionarios y los jueces. Hablamos de Juan Bautista Maíquez, que es el jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires. Fue funcionario del gobierno de Mauricio Macri, era el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura. Hoy es uno de los operadores judiciales de Horacio Rodríguez Larreta en la Justicia Federal. En esos chats también aparece como participante del viaje su padre, Carlos Maíquez, juez de la Cámara Federal de Casación Penal y que fue el primer ministro de Seguridad de María Eugenia Vidal en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. También está el juez en lo penal económico, Pablo Yadarola, principal candidato de la oposición para ocupar un lugar en la Cámara Federal. Aparece el juez en lo contencioso, Pablo Casares, un juez que en la mirada del oficialismo ha tenido fallos adversos al kirchnerismo. Ni que hablar de Marcelo Alessandro, ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta, y ahí también aparece el juez Julián Ercolini, el juez que instruyó, investigó y mandó a juicio a Cristina Kirchner en la causa de la obra pública, de la que mañana va a haber un veredicto. Bueno, y en ese contexto que haces, que es importante para entender quién es quién en esta historia, se empiezan con algunos cuestionamientos de por qué el presidente hizo cadena nacional. Y yo consultaba por qué cadena nacional, además de que Leopoldo Moró dijo más temprano, el tema debería, el presidente tiene que expedirse, tiene que hacerlo en cadena nacional. Para el gobierno, el cuestionamiento es que hay medios de comunicación que el tema hasta último momento lo taparon. Y con la cadena nacional, indefectiblemente, tenía que quedar y tenía que salir a la luz. Porque la cadena nacional es la herramienta obligatoria en todos los medios de comunicación de radio y televisión de transmitir el mensaje del presidente ante situaciones de conmoción nacional, pero que la decisión se dio también en un contexto donde en aquellos medios donde podía haber algún tipo de demora o de decisión de no publicarlo, la cadena nacional lo ponía en sus propias pantallas. Sí, coincido totalmente, le da el volumen político y la visibilidad que desde el oficialismo marcaban que el tema no estaba teniendo. Yo insisto en esto que te decía y que me lo quedo pensando, que la cadena nacional de Alberto Fernández creo que va a obligar al resto del arco político, principalmente a la oposición, a salir a hablar del tema, absolutamente. Coincido. Martín, gracias, sí. Gracias por la claridad y sobre todo por darnos un mapa de quién es quién para entender este proceso que recién empieza. Gracias, Martín. Un beso, Mariana. Un beso. Esto es en tribunales, ¿cómo se está viviendo? ¿Cómo se está viviendo en Casa Rosada? Está Estela Gárnica, enviada de A24 acreditada. Estela, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está el clima ahí? Contanos un poco la previa de lo que no conocemos, los entretelones de cómo se decide grabar esta cadena nacional.
Sí, Mariana, te cuento que empezó la jornada en Casa Rosada en un clima de extrema tensión. El presidente cambió la agenda imprevistamente. Tenía previsto encabezar un acto a las 12 del mediodía en Tecnópolis junto con el ministro de Medio Ambiente para anunciar aumentos salariales para el sector de guardaparques. Y de repente nos enteramos que el acto no se hizo, el presidente se quedó en Casa Rosada, reunido con los colaboradores más cercanos, y bueno, todos esperando una reacción del gobierno ante este caso. Justamente uno de los legisladores más cercanos a Cristina Kirchner, Leopoldo Moró, pidió cadena nacional, vos lo mencionabas recién, y bueno, 5 minutos antes nos enteramos. Cadena nacional a las 15:05. El presidente habla sobre el tema judicial. Bueno, lo que ya sabemos todos, ¿no? Ahora, Estela, no es menor que haya decidido grabar la cadena nacional en el Salón Blanco. Hablando, porque digo, miremos también los simbolismos de cada decisión. Que el presidente decida grabarlo en el Salón Blanco, salón donde se juran los ministros, donde se dan los hechos más relevantes del proceso de la democracia argentina, algunas veces más y otras menos en uso, pero que es un emblema. Exactamente. Él en una parte de su discurso, Mariana, dice, esto lastima la democracia, otra promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, fiscales y funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes, es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas. Esto que se ha grabado, como decís vos, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, con la estatua de Argentina y lo que representa el Salón Blanco en sí, el presidente está poniendo, casi te diría, un choque de poderes, ¿no? ¿Qué está pasando con la justicia? Porque a la vez aprovecha esta denuncia para reclamar la reforma judicial al Congreso, para reclamar juicio político de investigación a los jueces que están involucrados en estas conversaciones que, bien o mal, son en un chat de Telegram, en una red social, pero lo que está pidiendo es que se investigue a fondo. ¿Qué pasa? Esto se da 24 horas antes del fallo judicial en que estamos pendientes qué va a pasar con la vicepresidenta en funciones. Sí. Estamos hablando de la vicepresidenta. Ahora, vos sabés que estoy repasando, Estela, un poco lo que es la primera usina de vocería que los políticos han elegido en los últimos años, que es Twitter. Vos sabés que ni los propios todavía, yo creo que causó conmoción también puertas adentro del espacio político, porque por ahora yo estoy viendo funcionarios que están tuiteando sus propias actividades hace 2-3 minutos, pero tampoco veo a la oposición, y acá la interpelación va más que nada al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, o a dirigentes de la oposición, donde está involucrado en estas conversaciones el ministro de Justicia de la ciudad, Marcelo D'Alessandro. Y tampoco la oposición, por el momento, por lo menos después de la cadena nacional del presidente, ha salido de manera contundente a hacer algún tipo de reclamo. Lo que se ve en redes, por lo pronto, es algún dirigente o tuitero, influencer, que le cuestionan al presidente y ponen la famosa foto de Olivos de julio del 2020 en la fiesta de cumpleaños de la primera dama. Tema que hay que recordar, la justicia los ha condenado con una probation, pero ha tenido condena ese episodio. Pero por lo pronto, en estos primeros minutos, ya el presidente, fue una cadena de 7 minutos, Estela, ahí dentro de gobierno siguen las actividades porque tenía previsto reunirse con Perotti, con Gerardo Morales, con el gobernador de Jujuy, actividad con Victoria Tolosa Paz, ¿todo eso continúa? Sí, por el momento sí. Te digo algo, Mariana, 10 minutos antes de que nos den a conocer la cadena nacional, nosotros yo particularmente para A24.com, estaba averiguando qué estaba haciendo el presidente y si se iba a expresar sobre tanto el fallo sobre Cristina, sobre la causalidad que se espera para mañana, como sobre este caso, ¿no? De este viaje al lago escondido. Me decían que iba a publicar alrededor de las 15 un mensaje en Twitter, hilos en Twitter. Terminó siendo cadena nacional.
eso se definió sobre el momento y eso te da una pauta de la gravedad y de la conmoción que está causando en el gobierno, sí, lo que puede llegar a pasar mañana, porque está todo relacionado. Mira, vamos a mostrar... La vicepresidenta sí, en su mensaje, en esta entrevista, sí, habla un poco de lo que está diciendo Alberto Fernández. exacto, Es una respuesta a esta entrevista de Cristina, ¿no? exacto, Un lineamiento total del presidente. por parte de Cristina. Mira, vamos a mostrar que ahora te mande Victoria para mostrar lo que ya Presidencia está enviando, que es el mensaje del presidente de la Nación, pero el mensaje con 4 tópicos importantes. El presidente dice, convencido de que debemos decir nunca más, cuando esté en pantalla plena lo mostramos, a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República. El presidente utiliza la palabra nunca más, que es la palabra que en realidad el fiscal Estracera, en el alegato final por el juicio de las juntas en 1985, queda célebre esa frase e impacta en la historia argentina, que es parte también de la edición de la investigación que ha hecho el CONADEP sobre las personas desaparecidas y asesinadas en la Argentina por el último golpe militar. En este comunicado, pónganmelo chicos acá también en pantalla grande, por favor. En este comunicado de Presidencia vamos a repasar, dice, en el día de la fecha y en relación con... Porque esto no es toda la transcripción completa de la cadena. Lo que ha decidido Presidencia es comunicar. Dice, convencido de que debemos decir nunca más a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, resuelto. Primero, instruir al ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial lo relacionado a su financiamiento. Porque acá en el financiamiento es el cohecho. Lo que el presidente dice fue un acto de cohecho, es decir, recibieron dádivas por parte de empresarios mediáticos para poder viajar, o sea, todo pago. Segundo, instruir al representante del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los 4 jueces federales. Después hay 2 temas más importantes a los que refiere, que esto ya tiene que ver con el plano político. Gracias. Tercero, solicitar al bloque de legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito, se está refiriendo al ministro de Justicia, de la ciudad, presentar el juicio político a los funcionarios de la ciudad involucrados. Y 4, una vez más, solicitar al Congreso que avance con el tratamiento de proyectos de reforma del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General, que es esto que es lo que hablábamos con Martín Angulo, y ahora Estela, quiero un punteo tuyo. Esto hablábamos con Martín Angulo. Este tema que lo tiene que resolver el Senado de la Nación, porque el jefe de los fiscales tiene que salir por los 2/3 de aprobación. Lo propone el Poder Ejecutivo. ¿Sabés que en los últimos años no se puede poner de acuerdo el Poder Ejecutivo de turno con la oposición para elegir al jefe de los fiscales? Pasó con Weinberg de Roca, también tuvo que salir Gils Carbó, quedó de manera interina Eduardo Casal, y el presidente en este escándalo está pidiendo resuelvan, entre otras cosas, el juez que eligieron desde el Frente de Todos para que el pliego sea aprobado es el doctor Daniel Rafecas, del Juzgado Federal en Comodoro Pi. Exactamente, Mariana. Ahora, Estela, por estas horas, porque todo pasó en las últimas horas, la filtración de los chats, ¿qué se hablaba sobre todo de otro tema que va a pasar mañana y que va a tener a la vicepresidenta involucrada, que es este proceso de manifestaciones? ¿Cuál era la postura en Casa Rosada sobre esto? En Casa Rosada me decían un funcionario muy cercano al presidente que no tienen previsto hacer nada, pero también Teresa, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, que es parte de la mesa política del Frente de Todos de la provincia, donde se juntan Máximo Kirchner, Axel Kicillof, y bueno, todo el kirchnerismo bonaerense y el PJ bonaerense y los intendentes. Eso, Catopodis
habló en declaraciones radiales llamando a movilizarse porque esto es muy grave para la nación, para la República, incluso antes que los voceros más cercanos del presidente. O sea, no había hasta ahora, hasta este momento, una postura uniforme de cuáles serán los próximos pasos del gobierno. Este mensaje contundente, el presidente Alberto Fernández lo definió como contundente, toma una definición en línea con lo que venía pidiendo Cristina Fernández de Kirchner y la Cámpora, digamos. Bueno, yo sigo y estamos con todo el equipo de producción también chequeando. Estamos hablando, el último mensaje de Marcelo D'Alessandro, el ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, fue de hace 6 horas. Fue a las 9 de la mañana. Que ahora vamos a repasarlo. Es el ministro de Justicia de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro, el chat el WhatsApp de hace 6 horas, perdón, el tuit de hace 6 horas, a las 9 de la mañana, 6 minutos, que dice: otra vez la mafia kirchnerista en su máxima expresión, financian con los impuestos de todos una operación tragicómica de inteligencia para salvar a la jefa. Amenazan y extorsionan porque es la única manera en la que saben hacer política. No les cree nadie. Y dice D'Alessandro, si podemos poner por favor en pantalla el tuit de Marcelo D'Alessandro, al ministro de Justicia. Hace más de 15 años le inventaron cuentas en Suiza a Enrique Olivera. Después lo acusaron de narco a de Narváez. Hoy fabrican un gran montaje con lo que se fueron robando por ahí y levantan la mano para que no queden dudas de que fueron ellos los que cometieron el delito. Y acá me parece interesante, subamos un poquito la parte... Gracias, chicos. Lo estoy pidiendo todo en vivo, por eso disculpen las desprolijidades. Por supuesto, voy a hacer la denuncia penal para que los responsables de esta canallada reciban la condena que merecen delincuentes de su calibre. Se les acabó la impunidad. Este tuit de Marcelo D'Alessandro, el ministro de Justicia, que está involucrado dentro de lo que es el viaje al sur y en las comunicaciones vía Telegram, a las 9 de la mañana señalaba que iba a hacer una denuncia penal por la filtración de los chats. Filtración que el presidente, Estela, menciona en un momento hablando de intromisión en elementos digitales, en vez de decir Telegram, pero bueno, debe haber él mismo, entre el asesoramiento jurídico y demás, haber armado, porque está claro que leyó ese discurso vía teleprompter. Dice, es intromisión en plataforma de mensajes, pero eso no es obstáculo para investigar. O sea, el presidente habla justamente de eso que refiere D'Alessandro. Exactamente, él, por eso te decía antes, el presidente toma estos chats de Telegram para pedir de investigación. Claro. Ahora, Estela, ya en un ratito te liberamos para que puedas seguir, porque estás allí con todo lo que ocurre en Casa Rosada. Lo último entonces, contanos qué sigue en la agenda del presidente, porque también tiene actividad pública. Sí, me dicen que está llegando en este momento el gobernador radical, Gerardo Morales, que tenía previsto una reunión con el presidente y otros gobernadores. Así que por ahora tenemos eso. El presidente también estuvo reunido con Juan Mansur antes de este mensaje. Y bueno, estamos a las expectativas a ver si surgen más repercusiones sobre este caso, ¿no? Bien, gracias Estela. Tenés prioridad ante cualquier novedad allí en La Rosada. Gracias Mariano. Un beso. Gracias a todos. Beso. Bueno, así estábamos con Martina Angulo, cómo repercuten los tribunales. Con Estela Gárnica en Casa Rosada, cómo se vivió el proceso de la grabación del mensaje del presidente, 7 minutos de cadena nacional. Vamos a compartir otro fragmento del presidente, sobre todo cuando empieza a instruir 3 denuncias en manera simultánea que tienen que darse por el financiamiento de ese viaje, por las responsabilidades políticas de los funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires y la responsabilidad de los jueces federales que deben rendir cuentas ante el Consejo de la Magistratura. Lo compartimos. Por vez primera, queda expuesta ante nosotros con enorme contundencia el modo que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales, procurando de ellos favores que,
En muchos casos buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan. Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, exfuncionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afectan gravemente el buen funcionamiento del Estado y en particular de la Administración de Justicia. No dejo de advertir que lo que ha trascendido es aparentemente el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje. ¿Quién está... Las primeras repercusiones ya por parte de la oposición. La primera es de Diego Santilli. Una vez, es más, te diría, esperamos un poquito, 3:06 p.m. Esto es un minuto antes inclusive de que el presidente diera la cadena nacional. Nosotros empezamos 15:07 la cadena, pero evidentemente ya se conocía que el presidente iba a expedirse sobre el tema. Dice, llama mucho la atención y no parece casual que esta operación de inteligencia ilegal salga a la luz un día antes del fallo de la causa Vialidad. Todo mi apoyo a Marcelo D'Alessandro, ministro de Justicia, un funcionario que conozco y respeto hace años. Ojo, voy a hacer una salvedad con esto. Ya se conocía que el presidente iba a dar la cadena nacional. Es 3:06. El presidente empieza la cadena nacional 3:07. Así que atención, porque de lo que instruyó el presidente pidió juicio político para el ministro de Justicia de la ciudad, conocer repercusiones sobre ese tema. Vamos a hacer también el análisis de lo que está pasando dentro del oficialismo y la oposición. Nuestro compañero también en A24, Ramón Indar. ¿Cómo estás, Ramón? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Mariana? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, bueno, alto impacto político porque se prendió el ventilador al Poder Judicial, al Poder Político y también al sector empresario, donde involucra a los medios de comunicación también. Totalmente. Sí, a ver, esto había arrancado allá por el 17 de octubre, ¿no? Cuando sale la primera información contando de este viaje, con la filtración, con el plan de vuelo, viaje privado donde ya se cruzaban jueces, fiscales, empresarios de medios, ex hombres de inteligencia, algún lobista de armador de campañas y demás. Pasaron los días, vos notaste que esto se apagó, la causa judicial que había habido en la denuncia no llegó a ningún lado, y bueno, ayer explota la bomba cuando este hackeo al celular del ministro de Seguridad, D'Alessandro, y conocemos todos los chats por Telegram. Creo que es la primera vez, o al menos en mi carrera, no sé la tuya, que vemos tan al descubierto cómo se cruzan intereses, mensajes y formas de operar sobre una investigación judicial, y sobre todo por algo que sucedió y que había que ocultar. El tema es que se cruzaron tanto los cables de intereses que quedó todo al descubierto. Me parece que lo que hace esta cadena nacional es evitar que algunos sectores tapen el sol con la mano. Nosotros lo contábamos hoy más temprano en el equipo de noticias y parecía como, viste, todo el mundo hablaba de eso, pero nadie quería hablar de eso. Y bueno, ahora evidentemente acá hay muchas preguntas para hacer a funcionarios, a jueces, más allá de la discusión de hackeo sí, hackeo no. Me parece que acá lo importante es por qué, qué fueron a hacer y cómo se cruzan sobre todo los intereses de poder en Ramón, vuelo, ¿no? Ahora, lo que hay que determinar, eso lo va a determinar la justicia, está claro, pero te imaginarás que ya empezó el caldo de cultivo por darle veracidad o no al grupo de Telegram. Y ahí es donde va a estar el primer tema a resolverse, si efectivamente es un grupo que se armó per se y se chupó la información del teléfono. Consideran que fue extraída del teléfono del ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que ese es otro tema también que se da en discusión sobre este tipo de filtraciones. Sí, que es lo que planteó D'Alessandro en su Twitter como una suerte de comunicado oficial. Mirá, Mariana, yo creo que más allá de lo que diga
la política ahora, porque yo te escuchaba leyendo el tweet de Santilli, yo me hago preguntas por afuera de esa filtración, que es, ¿por qué viajaron? ¿Qué fueron a hacer? ¿Quién pagó el viaje? ¿Qué hace el ministro de Seguridad con fiscales, con jueces? Yo, la verdad que la discusión de la filtración me parece que es un segundo plano y creo que hay que saber qué fueron a hacer y a ver, ¿cada cuánto se hacen estos viajes? ¿Son habituales? ¿Es así? ¿Esto se mueve así? Yo me hago más preguntas que más allá de un Telegram. Sí. Alessandro, yo creo que tiene que dar 1000 explicaciones antes de apuntar a ver quién lo filtró. Yo me acuerdo, ¿te acordás cuando pasó lo de Cristina y Parrilli? Que le decía yo Parrilli pelotudo, y había una discusión de, bueno, quién filtró, que cómo se dieron las escuchas y demás. Sí. El tema es la vara. Ahí, Ramón, yo coincido en que siempre entramos en la misma lógica de cuál es la vara para medir que una filtración de una conversación sea judiciable y otra no. Entonces, acá me parece que está la cuestión. Sí. Mirá, judiciable o no, yo creo que la opinión pública y la sociedad y nosotros nos merecemos saber, judiciable o no. Yo te lo digo porque yo soy muy... yo dudo mucho del Poder Judicial, lamentablemente. Y acá no lo digo ni para un lado ni para el otro, dudo en general. Y más allá de lo que diga la justicia, yo quiero entender por qué. ¿Viajaron? ¿Cómo? ¿En base a qué? ¿Quién armó el viaje? Claro, ahora empieza... Está claro y empieza todo el proceso de preguntas. Vamos a compartir, porque estamos viendo cuáles son las primeras repercusiones después de que la cadena del presidente terminara a 3:15 de la tarde, estos 7 minutos de cadena nacional grabada, con la lectura del texto, porque el texto, y después vamos a repasar el texto, es Leopoldo Moró. Que Leopoldo Moró fue el que esta mañana metió presión. Pues dijo, el presidente tiene que salir en cadena nacional con este tema. Y acaba de tuitear hace 10 minutos, 20 minutos, dice, Alberto puso de relieve la actuación mafiosa de un grupo de jueces, fiscales, exfuncionarios de la AFI y empresarios, ordenando al Ministerio de Justicia y al delegado del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura impulsar las investigaciones pertinentes defendiendo el Estado de Derecho. Y acá también, Ramón, evidentemente, yo no creo en las casualidades, sí en las causalidades, y vos también tenés esta base, de que todo se da en un contexto donde el clima político está enrarecido desde el 1 de septiembre, que atentaron contra la vida de la vicepresidenta. A partir de ahí fue toda una sucesión de episodios que involucran la causa de vialidad nacional y que mañana justamente se va a conocer el veredicto. Exactamente, sí, a ver, eso sin lugar a dudas, Marian, a ver, que se haya publicado ayer, que se haya filtrado ayer, y después, ¿qué sector de los medios quiso tapar el sol con la mano y a quién le conviene esto? No hay ninguna duda. Yo lo que sí te puedo decir es que el 17 de octubre, cuando se publica la primera información, yo hablé con alguien que los vio en Bariloche y me confirmó ese mismo día que el viaje existió. A partir de ahí a mí me surgen millones de preguntas. Después hay un contexto que es irrefutable. Mañana hay una condena, en realidad la vicepresidenta, sí. Más allá de eso, yo creo que hay otra pregunta. A ver, supongo que vos ayer estuviste todo el día hablando de esto. Sí. En tu círculo, entre periodistas, sí, claro. Entre colegas. Bueno, ¿y hoy de qué se habló? De esto, entre nosotros, ¿de qué hablábamos? De esto. Y bueno, era... A ver, yo quiero saber qué pasó. No puede ser naturalizado esto. No. Más allá de a quién le convenga o no. No podemos vivir en un país donde esto se naturalice, Marian. No, pero además, hay otro tema que yo sé que Ramón en tu postura no es prioritario, pero sí que también para todas las causas por igual es el manejo de los inorgánicos, de los sueltos, llamale como quieras, de los servicios de inteligencia. Porque hoy cualquiera que tenga una herramienta que pueda permitir la intromisión a un teléfono significa que están violando tu derecho constitucional más preciado, que es la libertad y la intimidad.
Digo, olvídate, yo entiendo a postre, digo, más allá de este episodio, porque el mismo cabe para las filtraciones, que además han sido judiciales, porque esos eran audios de comunicaciones que estaban en una causa judicial pedida por un juez, pero que filtraron a la prensa y que nada tenían que ver con la causa, como el de Cristina y el trato o el destrato que tenía con Parrilli. Pero, digo, que esa es la vara con la que decimos, esto se publica y esto está mal publicarlo, esto está bien filtrarlo y esto no, pero lo que digo es, no dejemos pasar por alto, tampoco, que todos, y empieza la paranoia, y vos lo sabés bien, de no me escribas, no me llames, me tienen chupado el teléfono. Digo, también estamos en un contexto de la Argentina donde los servicios de inteligencia están al servicio de quien esté de turno. Pero mira, te voy más atrás. Cuando esto se publica el 17 de octubre y lo filtra alguien en Bariloche, el plan de vuelo, la foto física del plan de vuelo, ¿sí? Ahora, sabiendo que a alguien le puede interesar esa información, mi segunda pregunta que yo me hice fue, ¿cuál es la respuesta a entender cómo el ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos Aires acepta subirse un vuelo? Claro. O sea, entendiendo en qué país vive. Sí. Ramón, te quiero agradecer este contacto. Estás a full allí en Radio La Red y también en la redacción del diario con toda la información. Gracias. Por favor, Mariana, un beso grande. Beso. Hasta luego. Poneme, Victoria, por favor, de nuevo el comunicado del Gobierno Nacional, porque vamos a hacer un análisis con Rosario Ayerdi, colega de Radio La Red, porque evidentemente acá hubo 4 puntos muy importantes que tienen que ver con el plano jurídico. Perdón, Rosario Bigosi. Rosario, buenas tardes, ¿cómo estás? Ahora retomamos la comunicación con ella. Poneme por favor en placa, porque acá hay 4 puntos importantes a tener en cuenta, que todos tienen que ver con una instrucción judicial. Todos tienen que ver con una instrucción judicial, donde el presidente habla de nunca más. Habla de nunca más, dice, convencido de que debemos decir nunca más a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, parafraseando lo que ha quedado célebre, que es la frase final en el alegato por el juicio a las juntas del doctor Estracera, y que ha quedado como una frase elocuente y que, bueno, se ha rememorado mucho ahora por la publicación en un film de la historia de Estracera y obviamente de Moreno Campo, que era fiscal y ayudante en la causa. Y el presidente determina 4 puntos, que todas tienen que ver con lo judicial. Avísenme, por favor, cuando esté Rosario Bigosi, porque tiene mucho que ver con el analizar. Rosario, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariana, ¿cómo andan todos? Bien, quiero repasar con vos punto por punto, sos acreditada en los tribunales federales, para entender qué implica esto, que el presidente instruye al ministro de Justicia Soria a presentarse ante el jefe de los fiscales a que se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en relación al financiamiento. ¿Qué implica esto? Significa que a partir de ese momento, cuando él presente su pedido, desde el Ministerio Público Fiscal deberían tomar en cuenta, si bien son poderes independientes, deberían tomar en cuenta esta denuncia e iniciar todo el proceso judicial que implica una denuncia, desde tomarla en cuenta o pedirle que se la presente directamente ante los tribunales para que vaya a sorteo y se ocupen las distintas instituciones que tiene el Poder Judicial de analizar esta denuncia. De todos modos ya hay denuncias. Esta es la que quiere impulsar el presidente Alberto Fernández, pero en las últimas horas aquellos abogados que siempre están atentos a lo que surge en los medios de comunicación ya plantearon sus denuncias que ingresaron por sorteo a la Cámara Federal. Precisamente hay una que ya está sorteada, ahora ya te voy a decir en qué tribunal le tocó, pero y básicamente es eso, le está pidiendo que investigue, no es que sea directa la orden al Ministerio Público Fiscal, eso es lo que estoy intentando aclararte, ¿no? Sino claro, que va a tener, porque son 2 poderes independientes, pero yo sospecho que el Ministerio Público Fiscal, incluso a través de las unidades de investigación especiales que tienen, va a ir en ese sentido. Bueno, ingresó como
como investigación de delito al Juzgado Criminal Correccional Federal número 1, que lo tiene Servini de Cubría. Bueno, el otro punto, Rosario, que es importante de la presentación del presidente, que instruye al Poder Ejecutivo Nacional ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario en la Comisión de Disciplina por la conducta de estos 4 jueces federales que participaron de este viaje y que están interrelacionados en este grupo de Telegram. Ahí está la importancia del Consejo de la Magistratura, ¿no? Que vos hablás cada día a la mañana, incluso en la radio. El Consejo de la Magistratura todavía no está conformado en todo su plenario, porque tienen que fijar la fecha para que juren los diputados seleccionados, y falta definir qué pasa con el último senador. Todavía no los han invitado para fijar la fecha para jurar. Mientras esto sucede, Jerónimo Utarroz es el delegado del Poder Ejecutivo dentro del cuerpo de 20 miembros, o 19, porque el número 20 es el presidente de la Corte Suprema, que integran ese plenario y a partir del cual pueden llevar una denuncia para que sea analizada, en principio por la comisión y luego por el plenario, e iniciar una investigación, en donde en principio administrativamente podrían dar un descargo los jueces que están involucrados en estos chats, o incluso podrían ser directamente llevados a un jury, a un juicio político en donde se pudiera poner en juego su cargo, no una sanción administrativa, ¿no? Claro. Ahora, el otro punto, Rosario, cuando dice solicita, bueno, acá es en el plano político, pero evidentemente en la misma herramienta, solicita al bloque legislador del Frente de Todos que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el juicio político a los funcionarios de la ciudad involucrados, que se está refiriendo sobre todo al ministro D'Alessandro y también al jefe de los fiscales de la ciudad, a Juan Maíquez. Claro, bueno, en el caso de Maíquez y el caso de D'Alessandro, ellos no entran dentro del Consejo de la Magistratura como parte del análisis que hace ese cuerpo, ¿no? Eso lo tendrían que hacer dentro de la ciudad de Buenos Aires, cualquier tipo de, en el caso de Maíquez principalmente, cualquier tipo de revisión sobre sus actuaciones, pero si nosotros nos dejamos llevar por los tweets, ¿no? Especialmente por lo que aparece en redes sociales de los funcionarios que dirigen el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, han salido a respaldarlo de D'Alessandro. Claro. Uno de los que sacó un tweet fue Felipe Miguel, o sea que no parece haber un interés en sacarles el banquito, ¿no? Y que se arreglen solos por haber ido al sur en ese supuesto viaje, ¿no? Claro. Pero... Absolutamente. Rosario, por último, preguntarte cómo estás desde la mañana temprano trabajando con este tema, cómo impactó en los tribunales, teniendo en cuenta que es la justicia la que debe investigar a la justicia. Son 4 jueces federales también, ¿no? Mira, la verdad es que quedaron todos muy inquietos. Yo justamente estuve en tribunales en Comodoro Pi desde temprano, en principio porque tuvimos el show del fulbito en la puerta, ¿no? Donde Juan Graboy se pronunció, pero había fiscales, había jueces que a la vez que querían hacer silencio, estaban atentos a ver qué decíamos nosotros, los periodistas, respecto del tema, ¿no? Porque se supone que hay también un medio de comunicación involucrado, y que en esos chats se mencionan a los periodistas, que yo de mi parte, personalmente yo quisiera reivindicar, ¿no? A Paz Rodríguez Nil y a Patricia Blanco, que son 2 profesionales que jamás se ensuciarían su trabajo por proteger a ningún funcionario, ni tampoco a ningún imputado. Esto lo digo como colega, digamos, pero que bueno, que aparecen mencionadas ahí, y que efectivamente tuvieron una conversación con ellos en tiempo en que se supo que había habido un viaje para ver si tenían algo para decir. Ellas sí se chatearon, o sea que es verosímil lo que aparece en ese chat. Y después, bueno, en la recorrida, por tratar de hablar de algunos de estos funcionarios involucrados, o el silencio de radio, o el pedido, claro, de evitar la conversación, sí, porque por ahora se iban a mantener en silencio. Todo muy respetuoso, pero nada para decir. Rosario, gracias por este contacto. Seguimos, tenés prioridad. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, atención con esto porque esto es de conmoción pública. Está claro que, y algo que recién consultaba con abogados constitucionalistas, se puede investigar
aún sin los chats como herramienta de reclamo. ¿Qué quiero decir con esto? Porque los involucrados pueden señalar que esos chats de Telegram fueron tomados de forma ilegal. Pero aún así se puede investigar plan de vuelo, cámaras de los aeropuertos pertinentes, lugares donde estuvieron, tomar declaraciones testimoniales. Se pueden de otra manera también avanzar en la causa, más allá de si se pida la nulidad de la información filtrada a través de estos chats. Porque sí es cierto que no puede pasar en la Argentina que jueces, empresarios de medios de comunicación y funcionarios del oficialismo y la oposición, en este caso estamos hablando del oficialismo porteño, se reúnan y uno no sepa en calidad de qué. ¿Qué iban? ¿A un cumpleaños? ¿Iban a reunirse para qué? ¿Por qué reciben, en realidad, qué es lo que no puede recibir un funcionario? Cuando hablamos de dádivas o cohecho, un funcionario no puede recibir ni dinero, ni regalos, ni nada por el estilo, igual que el Poder Judicial, de nadie. Porque justamente es para garantizar la independencia de los poderes, que es la base de nuestra democracia, perfecta, imperfecta. Votamos cada 2 años, renovamos Cámara, elegimos presidente constitucionalmente cada 4 años. Y en definitiva, es la explicación que van a tener que dar. ¿De qué manera se ha financiado ese viaje? Y ulteriormente, que eso para mí va a ser lo más complicado, es saber para qué se reunieron. ¿Para qué? Pero lo primero que sí debería determinarse es si cada uno con sus recursos pagó por ese viaje o, como aparecen en las conversaciones, el pago lo hicieron empresarios de medios. Así está la tarde en materia política. Están pasando un montón de otras cosas. Se nos llevó parte del Diario de la Tarde con distintos análisis. Todo ocurrió tras la cadena nacional, que minutos ha comenzado el Diario de la Tarde. El presidente en 7 minutos pedía a 3 organismos distintos que instruyan o que empiecen distintas investigaciones sobre el viaje en el sur, al Lago Escondido, a la casa de Joe Luis, de 4 jueces federales, de 2 funcionarios de la ciudad de Buenos Aires, de comunicadores y de empresarios de medios de comunicación, para saber si efectivamente ha sido de sus recursos o ha sido en una especie de dádiva o cohecho lo que han recibido. Ese es el eje de la investigación hoy. ¿A qué fueron? Yo insisto, lo vamos a hacer con el correr de los días, va a ser complejo determinarlo. Pero ¿quién financió ese viaje? Si fueron ellos de manera propia o si fue de una manera rentada, es lo que va a tener que determinar la justicia, por esto que señalamos, que en la división de poderes los funcionarios y los jueces no pueden recibir dinero de empresarios o de particulares. Por eso las causas contra José López o en su momento la de trenes que involucró o a Julio De Vido o a otros funcionarios del gobierno de Néstor y Cristina Kirchner por recibir dádivas o regalos o aviones o partes de pago de departamentos y otros inmuebles por prebendas en el plano político. 4 de la tarde, 24 minutos, breve pausa, recolectamos más información con todo el equipo de A24, ya volvemos. Y atención, porque hace poco más de una hora el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hablaba en cadena nacional, 7 minutos de un mensaje grabado desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Acaba de tuitear justamente fragmentos de lo que ha expresado. Dice: por primera vez queda expuesto ante nosotros con enorme contundencia el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales, procurando favores que buscan ventajas indebidas o simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan. Dice el presidente Alberto Fernández que en este discurso de 7 minutos hizo
4 punteos de lo que pidió. Pidió que el ministro de Justicia, Martín Soria, vía el jefe de los fiscales, Eduardo Casal, se pueda iniciar una investigación penal sobre el financiamiento del vuelo que llevó a 4 jueces federales, a 2 funcionarios de la ciudad de Buenos Aires y a empresarios de un grupo mediático y a dos relacionistas públicos y que tratan temas de comunicación al sur, a la quinta, o en realidad al predio de Joel Lewis en Lago Escondido, allí en el sur argentino. Esto fue a mediados de octubre. El presidente, en otra parte, habla de los sótanos de la democracia, señalando que nuevamente están todo lo que son los servicios de inteligencia, el espionaje y demás, en un contexto donde jueces, fiscales, empresarios y dueños de medios se juntan. No se sabe para qué, pero pagados por los propios empresarios. Querido pueblo argentino, desde el inicio de mi gestión he advertido sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica. Pusimos fin a los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por los pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno. Todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado. Argentina necesita, de una vez y para siempre, de funcionarios honestos, de jueces probos y de empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros. Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, exfuncionarios públicos y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia en un avión privado. Bueno, allí el presidente señalaba justamente el hecho concreto. Para el presidente el hecho existió, dijo que el viaje existió, que justamente las escuchas de opositores desaparecieron por completo. Esto es lo que señala el presidente Alberto Fernández y habla de un perverso juego de cohecho. ¿Por qué perverso juego de cohecho? Cohecho en la figura jurídica es el aceptar, recibir dádivas. ¿Qué es lo que pide el presidente? Que se instruya y se empiece a investigar. Si jueces federales, funcionarios, fueron al sur pagados por empresarios del grupo de empresas del Grupo Clarín. Esto es lo que está pidiendo el presidente de la Nación, que en cadena nacional manifiesta este tema, porque dentro de Casa Rosada lo que consideraron es que el tema, con la repercusión y el escándalo que se había generado, si no lo hacía a través de cadena nacional, que es la imposición del discurso del presidente ante temas de conmoción nacional, no iba a tener la repercusión que debía. Así que, bueno, atención con esto. Vamos a seguir durante toda la tarde para ver, entre otras cosas, qué está pasando respecto a esta causa. Esta es la tercera semana consecutiva que hay un aumento del número absoluto de casos de COVID. Es una señal de alarma en el sentido de lo que nosotros venimos diciendo desde el primer día. No se puede eliminar el SARS-CoV-2. ¿Se acaba de vacunar la quinta dosis? Sí, señor. Todo bien y sin ningún problema. Bueno, ¿mucha demora? No, va bastante rápido. No me di ninguna dosis. ¿Por qué? Ahora, hoy, en este momento. ¿Por qué? Porque hay una cola muy larga y terminan de atender a las 12. Y como yo recién van 4 meses, tengo tiempo para venir con más tranquilidad. ¿Se vacunó, señora? Sí. Bueno, ¿algún problema? ¿Vino con turno? No, sin turno. Bueno, ¿hay mucha demora? Más o menos, un poquito. Pero ahora se está agilizando más. Una hora y algo.
Bueno, otro de los temas que preocupa y que la propia ministra de Salud, Carla Bisotti, había alertado. Ya te vamos a hacer un repaso de lo que dijo y qué cosas nos recomienda. Una de ellas fundamental es vacunarnos, terminar con el esquema. Estamos con Cristian Balbo en uno de los puntos. Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mariana. Estamos en el centro islámico, en el barrio porteño de Palermo, sobre la avenida Bullrich. Aquí están vacunando, todavía vacunan de 8 a 17 con turno. Pero atención, porque si no tenés turno te vacunan hasta las 4 de la tarde. Está todo bastante bien organizado, hay puntos de hidratación en el interior. Hay dos filas diferenciadas, una para los que tienen turno y otra para los que no tienen el turno. Recordemos que para recibir una dosis de refuerzo tienen que haber pasado al menos 4 meses de la anterior. Aquí están aplicando la vacuna norteamericana Moderna. Fíjate vos cómo hay un pasillo principal con un molinete por donde ingresan todavía los que han arribado con turno. Recordemos, como bien dijo la ministra Bisotti, que están de nuevo sugiriendo que se utilice barbijo en espacios cerrados. Volvemos a la lógica de la ventilación cruzada. Por otro lado, en el día de ayer, domingo, por ejemplo, el parte oficial desde el Ministerio de Salud indicó que hubo 12.609 infectados y 9 fallecidos. En el último mes, en el mes de noviembre, se multiplicó, atención, este es un dato alarmante, por 7 la cantidad de infectados en el ámbito porteño y se triplicó a nivel nacional. Es por ese motivo que mucha gente sigue acercándose aquí, Cristian, para vacunarse. En la mayoría de las personas no tienen turno. Que consultaste, se están aplicando lo voy a decir como tercera, cuarta y quinta, aunque a partir de la tercera se llaman de refuerzo, pero para ubicarnos todos. ¿Va gente a aplicarse la tercera? En su mayoría va gente a aplicarse la cuarta. ¿Qué notaste? Porque eso nos muestra hasta qué punto se paró la campaña de vacunación, que dejamos de ir y ahora estamos retomando. La mayoría son personas que tienen más de 50 años de edad, personas adultas mayores o que tienen algún tipo de comorbilidad, es lo que pudimos notar. Y se viene a aplicar la quinta dosis, es decir, es gente que ha cumplido con el plan de vacunación, que recibió las 4 dosis en tiempo y forma y que ahora, cumplido los 4 meses, puede venir a vacunarse. Otro dato importante, no solamente tenés que tener domicilio en capital, si tenés en provincia de Buenos Aires también podés acercarte a este centro de vacunación. Recién hablamos con el responsable, una vez que te vacunan inclusive podés visitar el museo de este lugar de la mezquita aquí en el centro islámico. Te abren las puertas para el museo, te dan una botella de medio litro de agua también, y la gente todavía está aquí, fíjate vos, algunos que han llegado con turno hasta las 5 de la tarde, claro, hay algunos que pasan después de su jornada de trabajo sin turno, quieren que les abran la puerta, pero claro, hasta las 16. Y otro dato muy importante, jueves y viernes feriado va a estar abierto el vacunatorio también, bueno. Sábado y domingo también va a estar abierto. Mientras juegue la Argentina, si lo querés ver por el celular, podés venir a vacunarte, es decir, en todo momento van a estar, te lo juro. Yo te creo, Cristian. Yo te creo. Vos jurame lo que yo te creo. Ahora, que yo te quiero. ¿Sabés que ese día, a Vicky le voy a decir, mandemos un móvil al vacunatorio en el horario del partido? Los valientes que van a vacunarse en el horario del partido. Móvil, vamos con vos, Cristian, mirá. Vamos a un fanfest y vamos a un vacunatorio el viernes. No, ¿por qué no? Mirá la gente que está todavía acercándose aquí, están, fíjate vos, los responsables. Te lo ganaste, el DNI para que puedan venir a... Señora, ¿qué tal? Perdón, ¿viene a vacunarse? 455. Sí, vengo a vacunarme. ¿Qué dosis? ¿Qué dosis viene a darse? Perdón, ¿qué número? Vengo a darme la quinta dosis. Ah, re bien. Quinta dosis. Sí. Venía con turno y entonces ya... Con turno. Sí. ¿Responsable usted? ¿Sabe de que están subiendo los casos y vino a darse esta dosis? Subiendo los casos. ¿Cuándo hace que sacó el turno? El turno la semana pasada. ¿Está todo bastante ordenado para que se den la vacuna? Espero que sí. Muy bien. Señor, ¿vacunado ya? Ya estoy vacunado. ¿Qué dosis? ¿Le dieron? Venga, acérquese. ¿Qué dosis le dieron, señor? Pensar que este es mi canal preferido. Excelente, muchas gracias. Estamos con Mariana Contartesi en el piso. ¡Vamos! ¿Qué número de dosis? Sí, genial el hombre. ¿Su nombre? Moreno. Sí, esta es la quinta dosis. Muy bien, la 5 se dio. Sí, la 5. Ahora dejé dicho que la sexta, porque yo tengo muchos años. Entonces, si me toca vivir lo que falta, 95. Y un año más, 96. Van a dar como 10 dosis o más para adelante, Moreno. No, la bivalente. Anda muy mal boca, así que me hago mucha mala sangre. ¿La señorita?
mi compañera que me ayuda. ¿Quién es tu nombre? Rocío. Rocío, ¿usted está acompañando a Moreno? Sí, lo vengo a acompañar a todas las dosis. ¿Y se dio la dosis también o no? Sí. ¿Te vacunaron? No, hoy no. En provincia me la di yo. Te la diste en provincia. Los dos vacunados, muchas Muy gracias. bien. Fíjate vos cómo se están Cris. vacunando. Te digo que hay mucho movimiento. Esperá, Y otro yo dato ya te importante, digo. te cierro con esto. Sí. Podés estacionar enfrente. Sí. Ah, sí, está ahí sobre Bullrich. Fundamental. Sobre claro, Bullrich. Puedes estacionar sobre Bullrich. No sobre No te van a Patricia. multar, no te van a llevar el auto al remolque. Sí. No hay ningún problema. Podés estacionar sin problema. Menos Venís, mal. caminás por acá a la sombra, Sí. te hidratan, te dan medio litro de agua, te dan la Moderna norteamericana y te fuiste Sí. feliz a tu Cristian, casa ¿qué con la te quinta diste dosis. Con turno, sin turno, capital o provincia. Mirá, yo tengo las 4 y me voy a dar la quinta. Me voy a dar la quinta dosis. Muy tengo bien. 2 rusas y 2 norteamericanas. Ay. Así que voy a venir acá. La Guerra Fría estoy esperando tenés. que se vacunen primero. Sí, la Guerra Fría, La Guerra viene, Fría del cuerpo. viene la tercera norteamericana. Está muy bien. Cris, escúchame, ya Pero nos volvemos. vamos a dar la quinta. Total, Nos vamos ya, a dar la quinta. ya volvemos con vos allí. Te esperamos, Ojo- Mariana, ¿eh? Ojo que... Te esperamos acá Sí, a porque vacunarte. yo suelo... Sí, es más, ¿sabés cuándo voy a ir, Cristian? Recién vino Mariano Yese. Mirá Recién vos. pasó Mariano Yese por No, acá a ¿sabés vacunarse. cuándo voy a ir? Yo voy a ir el jueves feriado, que trabajamos, estamos en vivo jueves y Bien. viernes, feriado, siguiendo la selección, todo, y como merma un poquito la cantidad de gente, me parece que el viernes, o el viernes voy y me doy una vueltita. Gracias, Cris. A vacunarnos. Chau, chau. Muy bien. Bueno, y repasamos un poco lo que decía la ministra Carla Bisotti, porque decía justamente que los casos de COVID vienen aumentando de la semana anterior a esta, lo hicieron ya casi 4 veces, estamos hablando casi un 400%. Te aviso, 12.000 casos en la última semana. ¿Sabés qué es lo bueno? Que no hay internaciones, no hay crecimiento de internaciones y solamente se registraron 5 personas fallecidas, como dato alentador. ¿Sabés qué es todo eso? La vacuna. Vos elegís lo que vos querés hacer con tu vida, pero vos sabés que tiene mucho que ver la vacuna. Quienes se vacunaron por última vez, esto es importante, ¿cuál es tu referencia para ver cuál es la siguiente dosis que tenés que dar? Esta. Quienes se vacunaron por última vez hace más de 4 meses pueden darse una nueva dosis. Si vos ya te perdiste, si tenés la tercera, la cuarta, lo que tenés que mirar es en la aplicación Vacunate de Provincia o en el cartoncito que tenés de vacunación. Si ya pasaron más de 4 meses de la última dosis, anda a cualquier vacunatorio sin turno y te vacunás. Esta es la clave para la inmunización. Bueno, tenemos un dato más, vamos. ¿No hay más? Bueno, ahí estamos. 5 menos cuarto de la tarde. Está prendida a fuego la ciudad de Buenos Aires, 34 grados. Le pido a Mariano Oliveros, antes de irnos a la pausa, porque mientras tanto está jugando Brasil. ¿Cómo está Brasil, Marian? Está prendido fuego Brasil. 4-0 le está ganando a Corea, le metió 4 goles en el primer tiempo. Una superioridad notable, la superioridad expresada más grande desde aquel partido entre España y Costa Rica, en este mundial que terminó a la postre 7-0 para los españoles. Mete miedo, un poco de miedo mete Brasil cuando uno lo ve jugar. Es cierto que está jugando ante un rival que ha quedado paralizado después del primer gol del equipo brasileño. Marcó Neymar de penal, hoy volvió Neymar después de la lesión y también marcó el 10 entonces de penal. Sí. Un partido redondito que puede terminar, Mariana, en una goleada histórica de Brasil. Bueno, y con dos consultas. Neymar pateó el penal, pero en lo que viste de verlo en cancha, ¿está bien? ¿Está recuperado? Sí, hasta baila como si estuviera en una comparsa en el carnaval de Río de Janeiro. Y pueden ser más de Brasil. Se está luciendo el arquero de Corea porque tranquilamente pudo haber convertido el quinto Brasil. Lucas Paquetá, Vinicius Junior, Richarlison, los otros 3 goles del equipo brasileño, que se está convirtiendo en rival de Croacia, que pasó por penales hoy, con un partido durísimo contra Japón. Empezó perdiendo, lo empató 1-1 y después en los penales Croacia se terminó imponiendo por su arquero Livakovic, que fue la figura y tapó 3. Gracias, Marian. Seguimos todo lo que pasa en el Mundial, esperando también el segundo tiempo por Brasil. Ya volvemos. Bueno, Marian, para el final entonces, gran Brasil, gran contrincante, estoy mirando 2 pasos más yo. Sí, hasta ahora es la mejor demostración de fútbol lo que va de los octavos de final esta de Brasil contra Corea, sin duda. Qué miedo. Bueno, igual paso a paso, primero Países Bajos y después veremos Brasil. Bueno, Marian, gracias por el contacto. Por favor. Lili, querida, bueno, hoy nos llevó todo otro tema.
Ya estará- por favor. Bueno, Está que todo hay un bien. tema que tenemos que también tratar importante, qué pasó con los chicos que ya aparecieron allí en Quilmes, pero que señalaban de una camioneta blanca que se los habían llevado en las últimas horas. Ya llega Paulo Vilouta y todo su equipo. Te agradecemos el habernos acompañado y el confiar en la información que tenemos. Hasta mañana.